Bienvenidos a Transformando el Talento. En esta entrega abordaremos el sistema de jubilaciones y pensiones en República Dominicana. Y para ello, contamos con una experta con más de 25 años de experiencia sobre este tema. Soy Marideli Bonilla. Y yo soy Roberto Rosario y hoy vamos a tocar un tema bastante controversial, que es el sistema de jubilaciones y pensiones. Y muy bien sabemos que no todo el mundo conoce pues estas informaciones que tienen cierto grado de tecnicismo en su cabalidad. Así que hoy veremos esta parte de la mano de una experta, de la mano de una persona que tiene muchos conocimientos que ofrecer a la comunidad de Transformando el Talento. Así es, y para guiarnos en este camino el día de hoy nos acompaña la señora Edita María Jiménez Terrero, quien es administradora de empresa de profesión, cuenta con una maestría en seguridad social y riesgos laborales, con un posgrado en contabilidad impositiva y varios diplomados en el área de recursos humanos. O sea que esas informaciones que la señora Edita nos va a traer el día de hoy, tenemos que prestarle mucha atención, porque para todos nosotros va a ser de mucha utilidad. Así es que... Bueno, si supieras, Mari, que gracias a Dios, lo que he podido conocer de doña Edita ha sido muchas cosas gratificantes, entre ellas, querida comunidad, de que Edita es una mujer que siempre anda con mucha pila, con mucha energía y anda también derramando esos saberes y esos conocimientos que por gracia a Dios confirió en ella. Siempre está activa en comunidades, en fundaciones, y eso es algo digno de resaltar en este espacio. Gracias, Mari y Roberto. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Ciertamente, Roberto, como tú dices, he dedicado la mayor parte de mi vida al trabajo social. Desde que era niña, recuerdo que en mi sector, todos los problemas que surgían caían en mis manos. Un enfermo, había que llevarlo al hospital, yo tenía que ir al hospital para chequear que lo atendieran bien y todos los demás. Pero en este momento, el tema que nos ocupa es un tema bastante controversial. Claro. Porque aunque ha venido a salvarle la vida a muchas personas, también no es menos cierto que ha traído mucha confusión y mucha incertidumbre en la mayoría de la población. Así es. Podría decirle que cuando hablamos de pensiones, muchas personas piensan en la parte económica. Claro. Pero realmente, cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de otros factores mucho más importantes que el dinero. Se trata de ejercer un derecho, de un futuro, ¿verdad? Y, sobre todo, de velar por la dignidad del ser humano. ¿Qué es lo más importante? Que es lo más importante para las personas. Claro que sí. Pues yo quiero que usted hizo ya básicamente una referencia, pero específicamente de qué, cuando hablamos de jubilación de manera per se, ¿a qué nos referimos? Ya tratando el tema como el proceso, cuando una persona está ya en esa edad que va a dejar el trabajo activo y se va a jubilar, ¿a qué nos referimos directamente? Bueno, en la actualidad muchas personas tienen confusiones con los términos que encierra este proceso, que son jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Pero realmente la jubilación es el proceso mediante el cual una persona deja de trabajar al cumplir con los requerimientos de edad y tiempo en servicio que establece la ley. Esto lo convierte en un pensionado, en un beneficiario de una pensión, ¿verdad? Que sería el otro término que acompaña el proceso. Okay. Este proceso realmente hace que la persona pase de ser un trabajador activo a un sujeto pasivo, en el cual disfruta de una pensión del sistema. Sabes, Edita, que esta parte que comentas es vital, y más porque entiendo que hay muchísimas confusiones cuando las personas comienzan a analizar el sistema de jubilaciones y pensiones, porque entienden que jubilación y pensión es lo mismo. Y son dos parámetros o dimensiones totalmente diferentes, porque como muy bien externaba doña Edita, la jubilación más bien es el acto administrativo
que se da. Sin embargo, la pensión es la remuneración que tú obtienes por ese acto. Esa es la real diferencia que Ciertamente, entre Roberto. uno y otro. Ciertamente estás en lo cierto. Esa es la diferencia. La jubilación es el acto administrativo de dejar de trabajar y la pensión es la remuneración que recibimos al momento de retirarnos. Claro que sí. Y para nosotros comprender todo esto, queremos que usted nos hable un poquito sobre la historia, cómo nace todo este proceso y procedimiento de jubilaciones y pensiones de manera breve, para que nuestra comunidad pueda entender, porque todo tiene una base. Claro. Entonces, en este caso, la historia del sistema sería la base. Sí, claro. Sí, todo proceso tiene una historia. En eso tenemos que estar claros. Y el sistema de seguridad social no es la excepción. Esto comienza en el año 1948 con la promulgación de la Ley 1896 de Seguros Sociales, donde se instituyó la Caja de Jubilados y Pensionados de Empleados Públicos y Privados. Este sistema más adelante se promulgó la Ley 379-81 en el año 1981, ciertamente, que instauró el sistema de reparto. Más adelante, en el año 2001, se crea la Ley 8701, que crea el sistema de seguridad social dominicano. Este sistema trae consigo lo que es el modelo de capitalización individual que es administrado por las AFP. En este momento, en la actualidad, ambos sistemas funcionan de manera paralela. A mí me gusta mucho esta parte de pensiones y sistemas, porque las personas no conocen al 100% cómo es el funcionamiento entre una y otra. Entonces, cuando hablamos puntual, o sea, ya recapitulando un poquito, sabemos que esas bases, esas raíces surgieron a través de lo que era ese sistema que en su momento se llamaba reparto. Exacto. Inicialmente, y luego en la actualidad, pues, el sistema de capitalización individual, otro sistema que fue con la ley 87-01 y que realmente creó todos los parámetros necesarios para poder regular esas aportaciones que ahora se hacen, no a un fondo común, sino ahora de forma individual. Cierto. En el sistema de capitalización tenemos la particularidad de que cada trabajador tiene una cuenta individual que puede manejar, puede revisar, puede ver cuáles son sus aportes. Es como si fuera una cuenta de banco, que tú haces una consulta y sabes cuánto tiene depositado. Yo puedo decir ahí, doña Edita, que a mí me solicitaron una certificación de mis aportes y yo no tenía conocimiento que eso se podía hacer. Y realmente, señores, hace poco, y yo trabajo en estas áreas y no conocía que hay una certificación que a usted le dicen desde el inicio de los descuentos y los aportes que hizo el patrón, que usted puede tenerlo en una certificación mes tras mes y usted conocer su balance total. Y me dieron, uno puede hacerlo de manera automática. Yo verifiqué mis aportes, desde donde inicié a aportar al sistema, y de verdad que yo quedé sumamente sorprendida con la agilidad que se puede hacer este proceso. Pero ¿y qué pasa con ese descuento que le hacen al empleado, doña Edita, y ese aporte que hace la parte patronal? Porque también a veces entendemos que el único aporte que hacemos es el descuento que nos hacen de la nómina, pero también el patrón, la parte patronal, hace un aporte más significativo que el descuento que nos hacen a nosotros. Entonces, ¿dónde va ese dinero? Ciertamente, el monto de una pensión está comprendido entre un aporte del empleador y un aporte del empleado o trabajador. En el caso de los privados se le llama trabajador, empleado, si es público, si es privado. Realmente el patrono tiene la mayor parte del aporte del fondo de pensión de un trabajador. Para el caso del sistema de capitalización, el empleador debe depositar mediante la nómina un 7.10% del salario del empleado.
y le descuenta al empleado un 2.87%, que es lo que conforma el descuento total para su fondo de pensiones. Que es muchísimo mayor el aporte que hace el empleador que el descuento que le hacen al empleado. Y esto es importante conocerlo, porque como dije anteriormente, a veces nosotros como empleados entendemos que lo único que estamos aportando para nuestra jubilación o pensión es el descuento que nos hacen, y no es así. Hay un aporte mayor que es el que hace el empleador. Sí. Y ciertamente también hay algo muy importante en esa composición de esos aportes. Es que si el empleador te hace los aportes con salario por debajo de tu salario cotizado o percibido, entonces te está lesionando tu fondo de pensión. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de tu salario. Y si yo gano 20,000 pesos y tú me reportas 10, entonces tú me estás lesionando el fondo. Claro, porque el descuento va a ser menor. Sí, tener ese retiro digno, que es lo que todo trabajador espera. Claro, y ahora que ustedes ambas comentan acerca de la parte de las aportaciones, me gustaría también dar un pequeño consejito. Ciertamente, las personas tienen mucho desconocimiento en lo que respecta a cuál AFP ellos pertenecen. Para usted conocer a la AFP a la cual usted está afiliado, lo único que debe hacer es ingresar directamente a la CIPEN. Ustedes pueden colocar tácitamente en Google consulta AFP, y ahí mismo, al darle clic, ustedes van a encontrar un panel que le va a pedir su número de cédula. Ustedes lo ingresan y le dicen a cuál AFP pertenece, e incluso ya usted sabiendo esta información puede tener un acercamiento telefónico con ellos y decirle que quieren agregar un correo electrónico para poder recibir por esa vía todos los reportes que hace su empleador mes tras mes, porque muchas veces las personas no lo saben o no lo reciben, pero es porque no han enlazado algún correo electrónico, y eso es bueno ponderar. Sí, es bien importante esa información que tú dices, Roberto, porque una de las obligaciones de las AFP es enviar un estado de cuenta semestral a cada afiliado. Pero muchas veces se ven limitados porque si lo que tienen es un teléfono, tienen una dirección o un correo que cambiaron y no lo actualizaron, entonces se ven muy limitados para enviar esa información. Bastante. Tuve esa experiencia en el lugar de trabajo, cuando yo trabajaba, es que tenía que recibir cajas con 3,000 empleados. Sí. Tú sabes, cajas con estado de cuenta de 3,000 empleados para que yo lo distribuyera, porque ellos no tenían forma no de tenían el contacto. O sea, entonces eso es bien importante. Sí, que uno también se preocupe por esos temas, porque quizás uno entiende que ese momento nunca va a llegar, pero uno debe saber dónde está cotizando, el monto de la cotización que lleva, y actualizar sus datos también, porque a veces esas cosas que son importantes, como no lo estamos utilizando en el momento, pues no lo hacemos. Entonces, actualizar esos datos para que esos estados de cuenta nos lleguen mes tras mes. Y sí me gustaría, doña Edita, que usted nos hable ahora sobre la ley 379-81, que básicamente regula el sistema de reparto, que usted nos haga como algo breve sobre esta ley. Sí, bueno, la ley 87-01 dejó vigente el sistema de reparto a través de la ley 379-81 y permanece vigente para aquellos empleados que ingresaron antes del 2003. Hay uno que otro temas, tú sabes, que se dan con los errores y cosas, pero que realmente lo que la ley establece es eso. Ok, o sea que aquí es bueno traer como a forma de aclaración que todas las personas que comenzaron a cotizar, como usted muy bien indica, a partir del 2003 en adelante, le corresponde pertenecer por defecto a una AFP. Más sin embargo, el sistema que Mari menciona, que es el de reparto, va comprendido desde el 2002 hacia abajo. Exactamente. Eso es bueno. Sí, así es.
Es crucial para nosotros entender cuáles son los requisitos de cada sistema, porque es, como hemos estado hablando, este sistema es un poco amplio y no muy conocido por la población en general, por esa población trabajadora. Entonces nosotros queremos que usted nos hable como de esos requisitos específicos para uno optar por uno de esos procesos. Sí, la ley establece unos parámetros que el trabajador debe cumplir para poder acceder a la pensión. Y estos son, por ejemplo, el trabajador al cumplir 60 años de edad y haber cotizado durante 360 meses, tiene derecho a una pensión por vejez. Pero también, si ese trabajador cumple 55 años y ha acumulado un fondo equivalente a que le permita disfrutar de una jubilación por encima del 50% de la pensión mínima, también tiene acceso a esa pensión. Existe también la pensión por cesantía por vejez. En ese caso, el trabajador debe tener 57 años de edad mínimo y 300 cotizaciones realizadas. Si tiene los 57 años y no cumple con las 300 cotizaciones, puede obtener una pensión equivalente al monto que tenga cotizado. O sea, en base al monto cotizado. Bueno, Edita, yo le tengo una pregunta por aquí, porque ya que estamos entre debate y debate, le voy a decir la expresión que me encanta: agárrese. Agárrese. Bueno. ¿Cuáles son esos órganos, Edita, que intervienen en lo que conocemos como el sistema de jubilación? Porque todo proceso, toda ley tiene órganos que los regulan. Claro. Así que coméntenos un poquito. Claro, la ley de seguridad social no es la excepción en eso. Tiene sus órganos. Para poder garantizar ese derecho de los afiliados, se maneja a través de una serie de instituciones, entre las que se encuentra el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es quien regula, establece las políticas generales del sistema. Está la CIPEN, que regula y supervisa las AFP. Está las AFP, que son las que administran el fondo de pensión de los afiliados. Tenemos también la DIDA, que es el órgano más importante, diría yo, porque es el que tiene en sus manos la responsabilidad de difundir todas estas informaciones que hoy estamos hablando aquí. Y que están bastante... Y de canalizar, o sea, es quien se encarga de defender el derecho del afiliado y difundir las informaciones del sistema. Claro que sí, para que todo el mundo sepa qué corresponde en cada caso. Exactamente. O sea, que ya ustedes saben también dónde ir a buscar las informaciones. Otra institución que tenemos ahí es la Tesorería Nacional, que es quien paga las pensiones del sistema de reparto. Obviamente. ¿Dónde sale el dinerito? Sí, es de donde sale el dinero para pagar esas pensiones. Y un dato muy importante que me imagino que las personas que nos ven desean saber es cómo yo sé a qué sistema pertenezco. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, tú puedes conocerlo en dos formas. Primero, comunicándote en la DIDA, ellos te van a explicar en qué sistema tú estás afiliado, pero también la ley te dice que si comenzaste a trabajar antes del 2003, es probable que esté en el sistema de reparto, y si comenzaste a laborar después del 2003, entonces estaría afiliado en el sistema de capitalización individual. Okay. Que eso es bueno saberlo. Claro. Muy a detalle. Muy a detalle. Muchas personas están confundidos con esa parte. No saben dónde están ni a dónde acudir cuando necesitan algo. Entonces, eso es muy importante saberlo. Claro. Edita, usted sabe que hay muchas preguntas frecuentes que las personas pues le surgen en el momento por desconocimiento. ¿Yo puedo migrar de un sistema a otro? O sea, sin ningún tipo de restricción, o si hay algún impedimento a nivel de base legal para hacer este trámite. ¿Y ese buscapié, Roberta?
Pero tengo que tirarle su pregunta, tengo que tirarle porque es la experta. Sabemos por dónde tú vas. Es la experta. No, y que sabemos por dónde va Roberto ya. Claro que sí. Roberto, mira, ahí hay un tema. Cuéntelo. Según las regulaciones de la ley, el que está en el sistema de capitalización no puede pasarse al reparto, ni el de reparto a capitalización. Claro está, como decía hace un rato, se dieron muchos errores en eso de las afiliaciones y obviamente el sistema ha tenido que ir emitiendo resoluciones para resolver esos entuertos. Y muchas personas que se afiliaron al sistema de capitalización por error tuvieron que darle salida al sistema de reparto. Claro está, eso fue una lucha de muchos años peleando por eso. Porque se supone que la ley dice que no te puede cambiar después que estás ahí. Claro. Salvo aquellas personas que la ley en principio les dio la oportunidad de realizar ese cambio por ser una persona afiliada por error. Pero todo aquel que no se dio cuenta de que ese proceso se dio, la ley, la resolución duró un tiempo, después ya dejó de ser y las personas se quedaron ahí, ¿verdad? Estancadas. Imagino que fueron muchas personas porque por desconocimiento uno deja de disfrutar de muchos derechos que tiene. Por eso es que siempre se dice que la información es poder. Y en este caso, esa información sería poder para yo reclamar lo que me corresponde. Entonces, si un empleado fallece antes de llegar al proceso de jubilación o antes de jubilarse, ¿qué pasa en ese caso, doña Adita? Bueno, si antes de jubilarse fallece el empleado, sus beneficiarios pueden heredar sus fondos de pensiones. En el caso de capitalización, del sistema de capitalización. En el caso del sistema de reparto, sus familiares pueden acceder a una pensión por sobrevivencia. Claro está, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley para cada proceso. Ok, conocemos esta parte, pero ¿qué sucede con las personas que por cosas de la vida tal vez sufren alguna enfermedad o alguna discapacidad? ¿Hay algún tipo de tratamiento que pondrá la ley para estos tipos de escenarios? Bajo el marco, claro, está de jubilaciones y pensiones. Sí, existe lo que se llama jubilación o pensión por discapacidad o invalidez, como muchos le llaman. Esa pensión, los empleados pueden acceder a ella siempre que padezcan una enfermedad que le disminuya por lo menos el 50% de su capacidad laboral. Eso es importante. Doña Edith, ¿qué pasa en el caso? Porque habemos personas, yo puedo decir que es mi caso también, que hemos trabajado en el sector tanto público como privado. ¿Cómo entonces podemos gestionar esa pensión? Si cumple con los requisitos establecidos en cada uno de los sistemas, puede gestionar una pensión en ambos sistemas, por separado. Ay, ¿Cómo pero así? bien. Para esto, No, para espérate, eso, porque eso me interesa. ¿Cómo así, doña Edith? sí, Explíquese. por ejemplo, tenemos un ejemplo bien claro. Tenemos las personas que cotizaron al Seguro Social antes del 2003. La mayoría de esas personas eran empleados privados Sí. que cotizaron al Seguro Social. Sí. Esas personas hoy día, si cumplieron en el tiempo que estuvieron laborando 10 años aportándole al sistema, tienen derecho a solicitar una pensión. Señores, yo estoy sacando cálculo porque entonces, pero A Mari cuando le hablan de dinero y sus aportes. no, claro, porque es un Uno se derecho, pone- es un Claro, derecho que le asiste y como hemos dicho, a veces por falta de información, uno no hace la gestión que corresponde y ese dinero está ahí. Vamos a hacernos la pregunta, ¿quién se queda con ese dinero que yo trabajé? No son mis familiares, son empresas, son un emporio que cuando ese dinero nunca es reclamado por quien realmente lo trabajó, señores, entonces esa información es importante uno tenerla Pero para saber claro, dónde reclamar. Claro, claro. Y en el mejor de los casos, ni siquiera son las empresas que se sirven de ellos, ¿Y sino qué que pasa? son personas particulares que manejan el sistema Ay, Dios y mío. se hacen dueños de eso. No vamos, Entonces, no vamos a entrar a ese tema. La doña otra Edith. Sí, que parte, para que no me le dé algo, Mari. para que no nos saquen de aquí. Sí. Sí, esas pensiones forman parte del sistema de reparto. ¿Entiendes? Se canalizan a través de la caja del seguro y son pagadas a través del sistema de reparto. Usted que ha tenido
tantas experiencias, tantas interacciones con empleados en oficina y que tal vez ha tenido que sacar ese pañuelito para secar esas lágrimas. Dígame, ¿alguna vivencia que usted pueda decir que le marcó? Haciendo un proceso de jubilación o entregando ese decreto. Mira, sí. Que muchas veces se resulta cuesta arriba. Si hablamos de vivencia, fueron muchos años de vivencia, en cada momento, en cada paso. Porque cada grupo de personas que se jubila, tú sabes bien que donde trabajé y tú trabajas ahora, se trabaja por grupo. Generalmente cuando se pensiona es por grupo. O sea, se agrupa todo el que califica y se comienza a gestionar ese proceso. Pero ¿qué sucede con esto? Las empresas y las instituciones trabajan para cumplir con un objetivo. Y hay un momento en que tú tienes una cantidad de empleados que te califican para una jubilación, pero el sistema no te le da paso. Y eso pasaba por lo que hablábamos hace un rato. Entonces, ¿qué tenía que hacer la institución? Bueno, hacer un rejuego, sacar todas estas personas. No quiero cancelarlo porque la ley no me permite cancelarlo tampoco, pero tampoco me están rindiendo la labor que yo necesito que me rindan. Porque son personas ya con un problema de salud, personas con edades muy avanzadas, pero me lo tienen amarrado ahí, que fue lo que sucedió antes de la resolución que le dio salida a todas esas personas. Entonces, una de esas limitaciones que habían era que la ley en uno de sus artículos decía que todas las personas que tuvieran menos de 45 años al momento de entrada en vigencia la ley, tenían que entrar obligatoriamente al sistema de capitalización. Cosa que toda la vida, desde que entró la ley, que yo tuve que trabajar en ella, estuve peleando porque yo decía, pero es que es un derecho que yo tengo como empleada pública a pensionarme por mi ley. Yo tengo una ley. No me pueden violentar ese derecho. Y duramos muchos años en ese pleito y personas que la institución tuvo que enviarlo a su casa, dejándolo en una nómina, para poder asegurarle su derecho en algún momento. Esas personas a mí me marcaron, porque cada mes esas personas, uno de ellos iba a mi oficina. ¿Y qué es lo que van a hacer conmigo? Y yo me quiero ir porque me pidieron, mis hijos me pidieron, y yo no me puedo ir porque no sé qué voy a hacer, no sé en qué pie estoy parado. Porque tú estás en tu casa, pero tú no tienes nada que te avale. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa parte a mí me marcó mucho, ese proceso que vivimos cuando tuvo la incertidumbre. Y qué bueno sobre todo que lo comparte, porque no es tan sencillo tal vez liderar este tipo de procesos y tener que vivir con esa angustia emocional que sí genera en algún momento dado, porque también para nadie es un misterio de que tenemos personas que son roca izquierda, claro, que cuando tú le dices que lo vas a pensionar, que lo vas a jubilar, es como quitarle algo importante, porque para muchas personas su razón de ser, su propósito de vida está muy vinculado a lo que es su lugar de trabajo, donde pasa la mayor parte del tiempo. No, Roberto, y que también, como dice doña Edita, que esa parte la marcó, debemos estar conscientes que ahí influye mucho la parte emocional. Claro. Porque una persona que tiene toda su vida trabajando y ya está en una edad adulta, es muy difícil saber qué tú vas a hacer. O sea, ¿qué yo voy a hacer? O sea, que el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos en esta etapa, que quizás muchos dirán, bueno, pero lo que vaya a disfrutar de una pensión, de todo lo que trabajó, no se trata de eso, se trata de que yo he sido productivo, de que yo me he levantado todos los días a las 6 de la mañana y he culminado mi horario laboral a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué será de mi vida? Por eso es importante también ese apoyo emocional, porque hay situaciones que no todas las personas saben cómo manejarla. Y también saber que estamos, cuando ya se habla de pensión y jubilación, es porque estamos en una edad avanzada ya. Que quizás uno dirá, bueno, vamos a crear un nuevo propósito, vamos a apoyar en la comunidad, vamos a hacer tales o cuales actividades. Pero, señora, es muy fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, para esas personas no es muy fácil. Lo digo porque he tenido personas cercanas que se ven en esa situación y tú lo ves que se levantan a la misma hora, como dice doña Edita, van disque a visitar la empresa, pero es por la falta que le hace haber estado ahí.
Entonces, ya que estamos finalizando, Roberto, yo quiero que ya tú le hagas esa pregunta final a doña Edita para nosotros pues dejar todas estas informaciones a nuestra comunidad y que se queden con ella bastante grabadas. Edita, ¿cuál consejo usted le puede dar a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos para aprender a sobrellevar ese duelo emocional? Porque es un duelo emocional. Así es. El tú tal vez desprenderte de algo, entregar tu uniforme, tu carnet, tus recuerdos, cerrar un ciclo. Es duro. Sí, realmente es duro. ¿Cuáles consejos usted nos puede compartir como experta en la materia? Mira, Roberto, yo le puedo sugerir, que puedo exhortar a ese grupo de personas que está en esa etapa. Unos que ya se fueron, otros que todavía no se han ido. Es que tienen que prepararse, tanto mental, emocional, como físicamente y económicamente. No podemos esperar el momento de una pensión para comenzar a pensar en un ahorro, porque las pensiones no te resuelven problemas. Te lo puedo decir yo, que por estoy vivencia pensionada. propia. Está pensionada, sí. No te resuelven problemas, pero si tú comienzas desde temprano a prepararte para ese momento, cuando te llegue, tú no tienes ese conflicto emocional, porque tú estás clara de lo que vas a hacer. Ya tú sabes que te puedes dedicar a otra actividad. Tú puedes dedicarte a atender tus nietos, te puedes dedicar a ayudar a personas en fundaciones, en juntas de vecinos, en clubes deportivos y culturales, donde tú quieras, porque te preparaste. Y tu economía te debe preparar también para saber cómo manejarla, porque después que salimos no tenemos la misma facilidades económicas que teníamos antes. Yo te puedo decir que cuando uno se jubila, pierde la 3/4 parte de del salario que percibe. En el caso nuestro, Roberto, es bastante neurálgico y muchas personas casi se mueren en el puesto de trabajo porque están pendientes de un incentivo trimestral que le pagan. Sí, pero porque ya para la pensión los incentivos ni esos beneficios no extraordinarios con lo que uno cuenta para resolver cualquier situación, ya uno no lo recibe. Todo eso desaparece. Sí. ¿Y qué sucede también? Esa pensión, sobre todo en el sector nuestro, depende de un fondo común del gobierno. Los aportes que hacemos los empleados activos van a financiar las pensiones del sistema de reparto. Cuando nos toca, no sabemos si va a haber dinero para pagarnos, porque ya tú con los tuyos financiaste a los otros. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Yo le exhorto que nos preparemos, que busquemos la forma de educación financiera, y le exhorto también a los departamentos de recursos humanos que se pongan la pila y comiencen a implementar programas de acompañamiento al personal que se va a jubilar. No cuando en el momento en que ya cumple para irse, sino desde antes para que se vayan preparando. Claro. Doña Edita, esa es mi recomendación. Gracias por todas esas informaciones, este mensaje final extraordinario que se ponga en práctica en las áreas de recursos humanos para dar ese acompañamiento a esa persona que ha dedicado toda su vida a trabajar con sacrificio, con esfuerzo. Es hora de que le demos esa manito y ese acompañamiento emocional. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le esperamos en una próxima entrega y no olviden suscribirse y darle a la campanita. Así es que un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. Ay.